Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Qué gusto que nos acompañen. Pues qué tal, Nancy, un gustazo de que Mm, me hayas invitado acá a platicar un rato de este tema tan padre de realidades inesperadas. Muchas gracias, Aldo. Gracias a ti, de verdad, por acompañarnos, por aceptar la invitación No, un placer. y pues por tu interés en realmente creer que las personas sean mejores, todas las personas que nos están siguiendo, pues compartir nuestra experiencia de la vida, que son muchísimas, todos los aprendizajes y pues todo esto, ¿no? Que para esto nos sirve, para compartirlo, ¿no? Para ayudar a otras personas también a que puedan tomar su vida, tomar el control de sus vidas y salir adelante ante cualquier circunstancia. Sí, claro, aparte es un tema que viene bien ahorita, ¿no? Con la pandemia, que pues, de cierta manera nadie esperaba que sucediera pues tan largo esto, ¿no? Así es, el tema de realidades inesperadas, pues justo habla de todas las circunstancias de la vida que se nos presentan, que se nos van a presentar y que ninguno nos vamos a librar de alguna realidad inesperada en más de una ocasión, ¿verdad, Aldo? Sí, digo, ya hemos platicando un poquito pues, sobre mi experiencia de vida, pero pues sí, las realidades inesperadas nos van acompañando durante todo el trayecto de nuestra vida Uh-huh. y creo que es algo muy importante y una herramienta que podamos saber cómo afrontarlas o cómo saberlas llevar mejor. Así es. Bueno, vamos a iniciar entonces. Quiero presentar formalmente a mi amigo Aldo Chavarría Montiel. Él es ingeniero en sistemas, es cofundador y director de la Asociación Don Bosco sobre Ruedas, es speaker para triatleta, maratonista, ultramaratonista, Ironman, es lesionado medular y persona con discapacidad desde el año 2009. También, bueno, es un gran amigo, un gran ejemplo de persona, de ser humano. Es una persona que no lo puedes ver sin aprender algo, sin que te enseñe algo. También pues es un ejemplo de realidades inesperadas en su vida y también pues de superación y de grandes logros. Así es que estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros, Aldo, y bueno, pues mucho que enseñarnos. Pues muchas gracias por por la invitación y por las porras. Y sí, pues la idea cuando invitaste pues era tratar de compartir un poco pues lo que ha pasado durante mi vida, que siempre pues han sido varias realidades inesperadas y pues tratar de compartirlo para los demás a ver si les sirve un poco. Muchas gracias, Aldo. Pues sí, más que nada es uno de los sentidos que tiene el que vivamos ciertas realidades. Le da mucho sentido y tiene todo el sentido vivirlas y superarlas en la medida en la que podemos ayudar a los demás, ¿verdad? Por ahí les comentaba en esta semana en un video que publiqué una reflexión sobre por qué las personas que han enfrentado grandes retos grandes retos y grandes realidades inesperadas y las han sabido superar, son personas que realmente el mundo las necesita más, los necesitamos más. Sí, digo, parece contradictorio, ¿no? No solamente a las personas, sino inclusive a lo mejor a las empresas. Siempre como las adversidades siempre sacan lo mejor bueno, no siempre, pero la idea es como que siempre sacar lo mejor durante la adversidad, ¿no? Entonces, en mi caso, pues fue así. Pues las adversidades me han hecho adquirir mucho aprendizaje y pues tratar de mejorarlo, ¿no? Entonces, pues es un tema que da mucho de dónde sacarlo y que viene bien en estos tiempos. Que de hecho les quería preguntar, no sé si tienen algún problema con el audio o está perfecto. Si tienen algún problema con el audio y nos hacen saber que yo soy ahí el responsable que nos escuche bien o mal. Bien, bueno, pues pienso yo, Aldo, que en la vida, como les comentaba, todos vamos a tener realidades inesperadas. Algunas pueden ser visibles o evidentes, otras no. Nunca sabemos qué es lo que dentro de cada persona está pasando, qué es lo que tiene que superar. Pero lo que sí es un hecho es que estas realidades las podemos ver
como de dos maneras. Las podemos ver como obstáculos o las podemos ver como retos y oportunidades, que en tu caso creo que lo has sabido llevar muy bien como reto y oportunidad cada cosa que has vivido, ¿no? Sí, claro, y inclusive después esos retos o situaciones que se van presentando, ya cuando los pasas, pues te das cuenta que realmente, en mi caso yo digo que fue una bendición el haber adquirido la discapacidad. Hay personas o inclusive personas que adquirieron también la discapacidad que hasta se molestan con el comentario, ¿no? Porque pues están por ahí estancados o algo no los deja avanzar en aceptar esa realidad y pues están ahí atorados, ¿no? Pero realmente cuando uno saca lo mejor de esa adversidad, pues te das cuenta que fue hasta un regalo el aprendizaje que has adquirido y que lo estás poniendo a cabo, ¿no? Pues sí, es porque implica, me imagino, el sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Lo mejor, enfrentarnos a lo que somos y superar lo que somos en ese momento. Entonces tal vez por eso también, por eso se convierten en personas muy necesarias para los demás, por la manera en cómo han podido superarse. Sí, de hecho, yo siempre he dicho que soy muy afortunado por dos circunstancias especiales, ¿no? Una, porque pues yo digo que de cierta manera yo estoy viviendo dos vidas en una, porque hasta los 29 años pues viví con una persona convencional y de los 29 hasta ahora, que pues ya en septiembre cumplo 11 años de haber adquirido la discapacidad, pues tengo la fortuna de vivir la otra vida del otro lado, ¿no? De una persona con discapacidad. Entonces, pues tengo la fortuna de tener los dos lados y obviamente eso también, la experiencia siempre da, pues, conocimientos y como que también te hace más empático el estar de los dos lados. Entonces, por eso siempre digo que yo he sido muy afortunado respecto a eso, ¿no? Claro, claro, y es difícil de que lo comprendamos, ¿no? O sea, es normal, creo, no entender esto, pero ahí es en donde está lo que nos enseñas, ahí está como la actitud con la que debemos enfrentar nuestra realidad, ¿no? Preparándonos, viéndolas como retos, como oportunidades que nos ayudan de alguna manera, nos dan fuerza, nos dan poder. ¿Y qué sucede después? Con esto lo supero y crezco, ¿no? O sea, soy una mucho mejor persona, aprendo, me fortalezco, o sea, salgo beneficiado, como tú dices. Sí, de hecho, pues yo soy muy, tengo como muy grabado en la mente la resiliencia, siempre la he hecho como mi forma o estilo de vida. Y siempre digo que la resiliencia, si no hay el aprendizaje y el aprendizaje ponerlo en práctica, Ujú. no existe la resiliencia, ¿no? Entonces, para aquellas adversidades, realmente si tú tienes un aprendizaje y el aprendizaje lo pones o lo llevas a cabo, pues realmente estás siendo una persona resiliente, ¿no? Entonces, esa adversidad convertirla en aprendizaje y ese aprendizaje ponerlo a trabajar. Ujú, exactamente. Aquí la idea es pues que no veamos las pruebas como obstáculos, ¿no? Porque el obstáculo que nos ocasiona miedo y el miedo nos paraliza, ¿no? Nos paraliza, ¿qué pasa? Me atoro y me victimizo. Digo, no, pobre de mí, yo no voy a poder, esto es más grande que yo, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo esto que nos comentas, Aldo. Me encanta porque es aprendizaje. Es Sí. la actitud y cómo me enfrento a la vida y todo lo que viene de ella, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues obviamente aquí en la cámara no se ve, pero porque estamos sentados en un sillón, pero yo soy usuario de silla de ruedas. eh, a través de un accidente hace 11 años adquirí la discapacidad, una lesión medular, y el cual pues yo soy usuario permanente de silla de ruedas. Mi silla está ahí a un lado, pero pues, yo todo el tiempo uso silla de Ujú. ruedas. Sí, así es. Y lo más impresionante es que me has comentado, Aldo, nunca lo viste como un obstáculo, como algo así, sino que desde el primer momento dijiste, ahora qué sigue, ¿no? O sea, quiero investigar, ahora cómo le voy a hacer, pero nunca fue un pobre de mí, ¿no? Siempre fue un, a ver, ¿qué sigue? Y me comentabas, de hecho, que también hasta en el mismo hospital los doctores decían, no, pues ya, ¿no? O sea, como que pues así,
así son las cosas, se acabó. Y que desde el hospital pues, te pusiste a investigar, a ver cuál era realmente tu lesión, ¿no? ¿Qué posibilidades tenías? Sí, de las primeras cosas que hice cuando me dijeron, ¿tienes lesión medular? Obviamente me lo explicó el doctor, pero pues yo lo primero es, paso en mi computadora y me puse a investigar, eh, puse hasta estadísticas, etcétera, etcétera, y pues me di cuenta de la situación, ¿no? Y, y pues desde un principio, pues supe que era lo que me estaba esperando y fue también sabía que si no me ponía a trabajar en mi situación y si no me ponía metas a muy corto plazo, pues me iba a meter en unas arenas movedizas por ahí de frustración y demás. Pero sí, desde el primer momento fue como asimilarlo, ok, esto es tu principio de realidad y pues hasta el momento no sabemos si iba a cambiar en ese entonces, pero yo dije, ok, yo no estoy peleado con que pueda surgir todavía algo en la ciencia, un milagro, etcétera, que me recupere de la lesión medular, porque hasta la fecha no hay ninguna cura, operación o demás que sea de la lesión medular. Entonces, pues al saber esto, pues yo dije, pues no voy a estar peleado con el tema de algún día, y yo hasta la fecha todavía tengo fe y esperanza que algún día pues pueda volver a caminar y pueda volver a recobrar todo lo que tenía, pero mientras tanto, pues no puedo dejar en pausa todos estos años, ¿no? Y más porque la lesión medular no solamente es el hecho de no caminar, sino la lesión medular, dependiendo donde hayas sufrido el accidente o la lesión, de ahí hacia abajo no sientes ni mueves nada, pero pierdes funciones dependiendo si la lesión es muy alta, puedes perder funciones en las personas que son cuadriplégicas, es decir, lesiones altas, pues no mueven las manos, o a veces tienen dificultad para respirar o tienen problemas digestivos, etcétera, ¿no? Una serie de complicaciones que no nada más, lo de menos es caminar, ¿no? La sensibilidad, el perder la sensibilidad es una, pues uno de los principales problemas de la lesión medular, porque pues, en mi caso pues yo la mitad de mi cuerpo no la siento, no la muevo, ¿no? Entonces pues tuve que volver a aprender a pues hacer todo con la nueva, con mi nueva condición de vida, ¿no? Y mi aceptación fue como esa, ¿no? Mira, yo les digo siempre, ¿no? Que hay personas que usan lentes toda su vida, pues yo voy a usar silla de ruedas, ¿no? Exactamente. Es una característica de mi persona, pero no es algo que me defina. O sea, yo no soy Aldo silla de ruedas, ¿no? Es una característica mía el que yo use una silla de ruedas, pero no me define. Como puede haber mil características en las personas y a veces no solo en el aspecto físico, ¿no? En lo emocional, en lo mental, en lo intelectual, en lo espiritual, ¿no? O sea, también nos podemos encontrar realidades fuertes en otros aspectos de las personas, ¿no? Y aquí me encanta algo que dijiste, Aldo, bueno, que son de las cosas que a mí me has hecho aprender muchísimo, que me han ayudado mucho en mi vida en todos estos años que tenemos de amigos, este, que cuando tú supiste en el hospital, lo primero que hiciste fue investigar. Investigar. Tomen nota de esto nos sirve a todas las personas, ¿no? Conocer mi realidad. Se me presenta una realidad inesperada y justo porque es inesperada la desconozco, ¿no? Entonces lo primero que hizo Aldo, que le funcionó, fue investigar. Y en segundo lugar, ya conociendo lo que era, ¿qué hiciste? Ponerte metas, ¿no? Metas a corto plazo, ¿no? Digo, poco a poco se va uno como, ahí yo creo que entra la adaptación, ¿no? El proceso de adaptarnos, que no significa, para no confundir, la adaptación con entrar en una zona de confort. No significa, aquí estoy cómodo, ya me adapté, ¿no? Sí, que luego pasa eso, ¿no? Muchos me decían, es que tú ya aceptaste que ya no vas a volver a caminar. Pues no, yo hasta la fecha sigo haciendo rehabilitación, ¿no? Y también mucho deporte. Pero sí es muy diferente el tema de conocer tu realidad y a partir de esa realidad saber cómo la vas a afrontar. Porque también el no conocer tu realidad realmente, yo también pienso que uno de los principales problemas de los conflictos internos que tenemos es por no conocernos a nosotros mismos. Entonces, el primero conocer realmente cuál es tu realidad, en este caso, pues conocer bien qué era la lesión medular y entonces ya sobre eso tener bien
planteado qué es lo que me está pasando y a raíz de eso pues empecé a tratar de hacer cosas, ¿no? Y pues con eso fueron una serie de aprendizajes. ¿Por qué metas a corto plazo? Porque yo no me podía poner ni siquiera un calcetín. Eso, de hecho, cuando ahora que con la asociación, que la asociación apoyamos a personas que también pasan por esta situación, les digo, pues aunque te dé risa, tu primer meta va a ser que te pongas los calcetines tú solo. Y se me quedan viendo así como, pues obviamente todavía están en shock porque no saben lo que realmente tienen, pero realmente es una meta súper pesada porque no te pierdes toda la fuerza, no tienes control de tronco, somos como, cuando recién nos accidentamos lesiones modulares, somos como los bebés que los dejas sentados y se van para un lado, se van para atrás, porque perdemos el control del tronco, no hay que volver a recuperar. Entonces, fueron metas a corto plazo por eso, ¿no? Porque también una de las cosas que ha sido como mi forma de vida y metodología es que siempre veas algún avance hacia las metas, que muchas veces en el caso yo lo aterrizo mucho a la lesión medular por ayudar a los chavos que están pasando por esta situación, que me dicen es que estoy desesperado, estoy en una situación muy desesperante o en una depresión y les digo, tienes que ver de alguna manera el avance que estás teniendo, porque obviamente si te pones digo, está padrísimo que te pongas una meta muy ambiciosa, pero si no estás teniendo tus pequeños avances, así sea mínimo, pero que realmente veas el avance, se vuelve una bola de nieve y se frustra, ¿no? Entonces, por eso es que siempre yo dije, a ver, metas a corto plazo, y las metas a corto plazo van a ser metas más grandes y a su vez esas metas más grandes me van a hacer a llegar a otra meta, ¿no? Claro, y que en tu caso te hicieron llegar a metas altísimas, la verdad. Platíquenos como del deporte, bueno, para empezar, antes del deporte, ¿no? La fundación, la asociación Don Bosco sobre Ruedas. Sí, de hecho, al principio te decía que yo me siento muy afortunado por dos cosas. Una fue haber adquirido la discapacidad y poder vivir esta vida doble en una sola, ¿no? Y la otra es que, pues muchas veces nos estamos preguntando de cuál es mi misión de vida, a qué vine, qué es lo que quiero hacer, e inclusive qué es lo que quiere Dios de mí, etcétera, ¿no? Y pues a mí, literal, de trancazo me dijeron, es por aquí. Exacto. Y está padre, ¿no? A mí no me dieron tanta opción. Eh, bueno, sí, pero sabía hacia dónde iba. Y entonces, cuando este proceso de volver a recuperar mi autonomía y volver a recuperar mi proyecto de vida, volver pues ahora sí, a volver a hacerme, pues otra vez mi integridad, me di cuenta de las necesidades que había aquí en México en la discapacidad, sobre todo en una discapacidad adquirida. Lamentablemente en México hay muy poca cultura de la discapacidad y entonces pues a mí me mandaron a mi casa, me dieron de alta y a verte, ¿no? Afortunadamente pues yo tenía muchas herramientas por las cuales pude haber eh, salido un poco más rápido. En tema, pues yo ya tenía mi carrera, yo ya tenía una pequeña empresa, digamos, pensaba que económicamente ya estaba resuelta o estaba empezando a resolverse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me pasa esta situación, pues eh, tal cual me puse a investigar qué era esto, puse a investigar qué era lo que hacían en otros países. Ahorita pues ya está más globalizado toda la situación, ahorita ya podemos encontrar miles de videos de YouTube inclusive de cómo hacer las cosas en silla de ruedas, pero hace 11 años pues no había nada, o sea, había uno que otro video por ahí y nada más, ¿no? Entonces me puse a investigar y pues vi la necesidad de este acompañamiento, sobre todo las personas de escasos recursos o que no tenían las herramientas que en ese entonces yo tenía como para poder afrontar la situación. Eh, Tal cual, una carrera, preparación, educación, etcétera, ¿no? Y a la par se fueron presentando casos conocidos de, oye, es que yo conozco a Fulito de tal, que lleva 3 años en cama porque le pasó esto, lesionado medular, pero no sabía qué hacer. No sabía qué silla de ruedas usar, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces ahí fue como empezar a ayudar a los demás y en conjunto con el padre Jaime Reyes Retana,
eh, que es salesiano. Yo ya había trabajado con él en misiones durante la prepa, en la Huasteca Potosina, y me lo encuentro en un curso de manejo de silla y pues primero yo le había perdido la pista un par de años y me lo encuentro y él llevaba dos chavos a un curso de manejo de silla y como ya habíamos trabajado en conjunto, lo primero que me dijo, hey, ¿qué onda? Pues hay que hacer algo. O sea, realmente no hay ninguna asociación que se dedique exclusiva a esto y aparte, pues hay mucha necesidad. Los salesianos, el apostolado principalmente es enfocado a jóvenes y niños. Entonces, por naturaleza, la lesión medular pasa entre los 15 y 25 años, porque es cuando más estamos en contacto Claro. con el riesgo, no somos conscientes de los peligros, etcétera. Entonces, cuando pasa la lesión medular, ¿no? Entonces, Jaime me dijo, ¿qué onda? ¿Le entramos? Pues le entramos. Entonces, a raíz de eso, se empezó a trabajar, dimos cuenta que fue como llegaban y llegaban más chavos, nos decían, es que en las 2 cuadras hay otro que lleva 5 años metido en su casa. En ese entonces Jaime estaba en Zaguayo y me dijo, y de repente decía, no, es que tal, y lleva otros 5 años y de repente un montón. Entonces nos vimos la necesidad de eso y en 2010 fue cuando empezamos con trabajo de campo y pues ya por crecer, pues ya la tuvimos que constituir, volver a una sede formal, volverla autoritaria, autorizada donataria, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues a raíz de eso, de la necesidad que vi que existía y que yo también dije, hubiera sido padrísimo que alguien hubiera estado en acompañamiento conmigo, que ya haya pasado por esta situación y que me diga como por Cómo dónde, hacerle, cómo ¿no? hacerle. Pero ahora sí que creo que fuiste el elegido para iniciar con esto, Sí, ¿no? sí, Porque realmente, ¿qué veíamos antes, no? O sea, como tú dices, te diste cuenta que había a 2 cuadras una persona, a otras 2 cuadras otra, ¿no? Que había muchas personas en sus casas con la vida rota, ¿no? sí, Acabada. y de hecho, pues la verdad es que al principio, afortunadamente también por parte de los salesianos, fue como luz, luz verde, carta abierta Mucho apoyo. y mucho apoyo y se dieron cuenta de la necesidad que había para los jóvenes y pues a raíz de hecho Jaime duró mucho tiempo con su encomienda de nada más de los ruedas. Entonces eso pues también potencializó mucho porque en ese entonces yo todavía trabajaba pues de lleno en mi profesión y todo el tiempo libre pues lo dedicaba a la asociación. ¿No? Actualmente pues ya me dedico de lleno a la asociación. Ujú. Bien, entonces ahora Aldo, con este tema de la pandemia, podemos considerar que la pandemia ha sido una realidad inesperada para muchos, ¿no? Pero sí quisiera también enfocarnos en, además de la pandemia, siguen ocurriendo realidades inesperadas en muchas personas, en la vida de muchas personas. No solamente es la única realidad inesperada en la que estamos, por la que estamos atravesando, ¿no? Personas con enfermedades muy fuertes, hay alguien que se haya accidentado, o sea, en estos meses de la pandemia realmente he conocido situaciones muy fuertes que han ocurrido y creo que para esas personas la pandemia termina siendo un problema ya de segundo grado, ¿no? O sea, ya no lo que para muchos puede ser en este momento así una realidad inesperada. Creo que eso nos demuestra que en la vida siempre va a haber realidades inesperadas, pase lo que pase, no necesita ser una situación a nivel global, ¿no? No necesita ser una situación así, sino que siguen ocurriendo realidades inesperadas. Entonces eso es lo que hace que las personas o la necesidad de que las personas realmente nos estemos preparando. ¿Y preparando para qué? Para las realidades inesperadas, no, preparándonos para la vida, ¿no? Para la vida en general que está llena de realidades inesperadas porque es parte de la realidad humana, ¿no? Sí, y digo, pasa algo también curioso, como tú comentas, ¿no? Que pues ahorita está pasando una serie de situaciones, pero también pasa algo curioso, yo le digo que con la discapacidad, aterrizando a mi Ujú. experiencia, se intensifica todo. Es decir, por ejemplo, por eso también damos el acompañamiento mucho en casa,
porque si la mamá era sobreprotectora, con discapacidad se vuelve todavía más. Si la pareja que tenían estaba más en conflicto, estaba más propensa a tener problemas, se intensifica más. Todo, y eso lo siento ahora también en la pandemia, ¿no? O sea, el tener todo el tiempo en contacto, en espacios reducidos, etcétera, pues también se intensifica muchas de estas situaciones, ¿no? Entonces, y si a eso le aumentas que de repente se vienen situaciones, crisis económicas, del entorno, etcétera, pues obviamente todo eso se vuelve complicado, ¿no? Uh-huh. Pero pues de ahí como es la importancia que veíamos al principio de ver esta realidad inesperada, pues como un reto, ¿no? De ver por dónde, y creo que eso está pasando a nivel global, ¿no? Yo les digo ahorita que de repente a mí me crea mucho conflicto escuchar personas, inclusive a personas que de repente las respeto en su opinión, y digo, en su opinión pública, ¿no? A todos lo respeto, pero en la opinión pública, que comentan, es que la pandemia llévatela tranquila, es una pausa en tu vida, pero pues esta pausa ya lleva 6 meses, ¿no? Claro. Y no sabemos si va a durar un año. Claro. Entonces, pues aquí ahorita esta realidad inesperada es tratar de adaptarse, de ver esta oportunidad y de seguir haciendo cosas, ¿no? Y eso lo vemos a nivel global, ¿no? Inclusive en los negocios, quien no se ha adaptado ahorita al tema de estar ventas en línea, servicio en línea, etcétera, pues está quedando rezagado. Y imagínate estar en pausa 6 meses cuando todos los demás están avanzando, pues te van a pasar por encima y ya cuando quieras recobrar, pues no vas a recuperar ese tiempo, ¿no? Entonces, sí es algo ahí en que me queda conflicto el que muchos digan, no, la pandemia es una pausa, ¿no? No, pues adáptate, evoluciona y dale. Uh-huh. Y aquí en todo esto que dices que ha sido más notorio y que ha aumentado en el tiempo de la pandemia, es justo, creo, los aspectos, ahí se refleja muy bien qué aspectos tenemos que mejorar y cómo nos agarran las realidades inesperadas. Sí, o sea, nos agarran a lo mejor no preparados, ya llevando ciertos malos hábitos a lo mejor en la vida, y ante una realidad inesperada, ¿qué pasa? Se intensifica, ¿no? Creo que pasa lo mismo si lo hacemos al revés. Si una persona está trabajando en su persona, en sus virtudes, en su crecimiento, en su desarrollo, llega una realidad inesperada y ¿qué pasa? También se intensifica lo que hay en ella, tanto para bien como para mal, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte lo que comentas de estar en pausa. Creo que se han ido manejando en estos tiempos con la pandemia algunos términos o ideas que debemos de analizar muy bien si las realmente adoptamos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo te preguntaría, Aldo, ¿existe realmente la capacidad en el ser humano de estar en pausa? Yo creo que, bueno, no sé si exista, pero para mí no. O sea, a mí me incomoda la zona de confort, me pica estar quieto. De hecho, es por eso que, pues, también a la par he ido llevado al deporte, pero yo siento que no. O sea, el estar en pausa, yo creo que no existe. O sea, más bien el que tú tomes como estar en pausa es como, no sé, estar como no sé, hasta puedo pensar que puede estar como un poco, pues no muerto por dentro, pero sí como estancado, pues. Estancado, exactamente. Yo haría una distinción entre el término estar en pausa y detenernos, ¿no? Pienso que definitivamente las personas, ninguna podemos estar en pausa a menos que ya no estemos vivos. Porque aún dormidos, nuestro cuerpo está trabajando, ¿no? Toda nuestra parte biológica, nuestra mente con los sueños. O sea, realmente en pausa no podemos estar. ¿Qué puede estar en pausa? La televisión, una película, ¿no? Una canción que estabas escuchando, un video que estabas viendo, la computadora, la podemos dejar en pausa. ¿Qué significa estar en pausa? Significa detener algo y cuando lo volvemos a activar está exactamente igual que cuando lo detuvimos. La película se quedó, no avanzó, ¿no? Se quedó exactamente donde la detuvimos, donde pusimos pausa. Un ser humano es imposible que esté en pausa, porque aunque
estuviéramos sin hacer nada, estamos envejeciendo, ¿no? Sí, y el O sea, entorno está cambiando. y el entorno está cambiando, la vida está cambiando, exactamente. Entonces debemos, creo que ahí, no dejarnos llevar mucho por estas ideas que luego empezamos a escuchar y queremos adaptarnos a eso, pero creo que debemos de ser muy listos y realmente pensar qué le conviene a mi vida de estas nuevas ideas, de esta, que también son realidades, ¿no? Claro, de hecho ahorita que mencionaste que es diferente pausa a detenernos, me Ujú. vino a la mente una anécdota que a mí me queda muy clara y la trato de traerla seguido. Un compañero de triatlón, Ricardo Muñoz, al cual le mando un saludo, estaba haciendo el cruce de Cancún a Cozumel y son 10 kilómetros nada más. Eh, Más o menos 10 kilómetros, si no me acuerdo. Y él ya estaba muy cansado y en buen trayecto que decía, ya me voy a subir a, le llamamos como la barredora, pero es una lancha que van subiendo a los que ya se cansan y dicen que ya no siguen. Ujú. Él era de los últimos y al momento que, que dijo, ya no puedo, sí le dijo, pues ya se subió a la lancha, pero después se dio cuenta en cuanto avanzó un poco más, que realmente la meta ya estaba pasando, no sé, estaban como 800 metros. Ujú. Y fue porque no se detuvo y no vio Hacia el como, no frente. vio hacia el frente y no vio como todo en perspectiva, ¿no? Ujú. Que luego nos hace falta mucho eso, ¿no? Ver el problema en perspectiva y de lejos nos hace cambiar totalmente esto, ¿no? Entonces, sí es muy diferente el detenernos a estar en pausa y otra cosa hubiera sido para él en esa competencia, si hubiera detenido, Detenido. hubiera visto todo en perspectiva y con que hubiera avanzado 10 metros más hubiera visto que la meta Que ya ya estaba la estaba ahí. meta. Así es. Entonces, cuando se subió a la lancha y vio que estaba ahí, pues obviamente sintió Mm. mucha frustración, pero es precisamente eso, ¿no? Porque a veces hace falta detenernos, ver las cosas en perspectiva. Claro, esto aplicado a la vida de todos nosotros es importantísimo también, otra experiencia muy, muy buena de aprendizaje y tomarlo en cuenta, ¿no? La capacidad de ver más allá. Creo los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de proyectarnos, ¿no? De proyectar, de ir más allá. Un animalito, por ejemplo, un perrito, no, un perrito vive al día, ¿no? Y no, ni siquiera al día, vive el momento, ¿no? Y su vida está llena de momentos así como van pasando. El ser humano no, el ser humano somos los únicos que tenemos la capacidad de decir cuando sea grande, cuando logre esto, quiero hacer esto, irnos como desde el presente al futuro, ¿no? En nuestras mentes, en nuestros planes. Entonces justo es eso, ¿no? Detenernos, es importantísimo detenernos, sí, pero no confundirnos con estar en pausa. Hay momentos en la vida en que es necesario detenernos a qué? Nos detenemos a pensar, a reflexionar, planear, ¿no? Pero no estamos en pausa, nos detenemos a descansar. Y descansar es una actividad, ¿no? Muy necesaria. Sí, de hecho hasta en el deporte, ¿no? Es como así como debes de ser muy disciplinado con tus entrenamientos, también debes ser muy disciplinado con la recuperación, Ujú. que también es diferente el no hacer nada a recuperarnos, bueno, en el tema Exactamente. deportivo, ¿no? Ujú. Sí, Bien, entonces eso de detenernos, pues es seguir en movimiento de alguna manera, ¿no? De alguna manera. ¿Y por qué? Este, creo que en esto de estar en movimiento, todo está en movimiento siempre, ¿no? Y creo que ahí es en donde viene la capacidad de adaptación, la capacidad que necesitamos todas las personas de adaptarnos a las circunstancias, porque todo es cambiante, nada es estático, todo es dinámico. Entonces creo que si no aprendemos desde pequeños y conforme pasa la vida a esta gran virtud, ¿no? Ese gran hábito de adaptarnos, creo que nos va a costar mucho, ¿no? Nos va a costar mucho enfrentar lo que venga. de hecho, algo en la asociación que pasó es que durante esta pandemia, pues de repente asociaciones dejaron de hacer cosas y pues nosotros que de cierta manera vivimos la adaptación el día a día, porque digo, alguna vez creo que te lo he comentado, yo a cualquier lado que vaya siempre es ver mi entorno, ver si tengo alguna barrera arquitectónica o inclusive que si puedo entrar o no al baño y si sí, pues me trato de adaptar, si no, me trato de adaptar al entorno, ¿no? Ujú. Y pues pasa eso mucho, ¿no? Que de repente dices, es que cuando tenga tal cosa
cuando termine mi carrera, cuando tenga tal trabajo, entonces ya voy a poder hacer cosas, ¿no? Entonces, pues realmente no. En mi caso, creo que varias veces te lo he comentado, ¿no? Yo hice 8 maratones y el ultramaratón 50 y de 100 la hice con mi silla de uso diario, porque era lo que había y porque me gustaba y no me puse a esperar de, ay, pues cuando tenga una silla de ruedas deportiva, entonces ya lo hago, ¿no? Si no, si me hubiera detenido a esperar eso, pues me hubiera perdido de 8 maratones y un montón de medios maratones y un ultramaratón de 50 de 100 kilómetros, ¿no? Claro que todo eso también a ti te ejercitó y te entrenó para lograr después, ya que tuviste la silla necesaria para esto, te sirvió todo esto, ¿no? Si no, pudiste haber empezado de menos, ¿no? Sí, o sea, ya también te da una base Ujú, eh, para la siguiente meta, ¿no? ujú. Obviamente cuando vas adquiriendo o cuando cumples una meta y ves que todo lo que lograste, no es que se haya quedado la meta así como, un anecdotario, ¿no? Sino que todo eso, lo que lograste para llegar a la meta es como una base más para seguir al siguiente escalón, ¿no? Y fue eso lo que pasó. Después de hacer eso, pues ya me metí al triatlón y ya el triatlón, pues le seguí a las distancias también largas que me gustan, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Bien, sobre la capacidad de adaptación, como tú lo hiciste, y de hecho me llamó la atención la otra vez que platicábamos, eso que me decías de no dejar hasta que pueda, no dejar en pocas palabras, no poner mi felicidad en el futuro, ¿no? Eso me llamó mucho la atención que me comentabas, ¿no? El no, y justo me lo comentabas y lo aplicabas en esto que me dijiste, ¿no? Que nos acabas de platicar a todos. No voy a esperar hasta que tenga mi silla, no voy a esperar hasta que las circunstancias estén más adaptadas. No, es ahorita, ¿no? Y pudiste ser feliz con esos logros grandes, por cierto, bastante grandes, y que a lo mejor impactaban en el sentido de que implicaban un esfuerzo doble o triple, ¿no? De no tener lo necesario así completamente para hacerlo, pero no lo dejaste hasta que un día pudieras, ¿no? No lo dejaste para el futuro. Y Todo lo que disfrutaste y lograste por ahora sí que usar lo que tenías, ¿no? Con lo que contabas. no, y de hecho fue al revés, ¿no? El haber hecho cosas con lo que tenía, que en ese momento era mi silla de uso diario, Ujú. cuando de repente, cuando hice el ultramaratón de 100 kilómetros, dijeron, oye, pues él hizo el ultramaratón de 100 kilómetros en una silla de uso diario, pues qué pasaría si tuviera una, ¿no? Y ahí Es, surgió el patrocinio de una empresa para adquirir la silla de carreras, ¿no? ujú, Entonces, hubiera sido lo que me impedía, o si yo hubiera dicho, no, es que hasta que tenga la herramienta adecuada, ujú, voy a hacerlo, pues lo que hizo que empezara fue que adquirir más fácil esta herramienta que necesitaba, ¿no? claro. Que luego a veces eso pasa, ¿no? Que decimos, pues es que cuando tenga mi herramienta, pero no hacemos nada por hacerlo, ¿no? Ujú. Pero lo que decías, ¿no? Que muchas veces dejamos o postergamos, ya sea situaciones, felicidad o cosas que decimos, no, es que cuando me case, es que cuando tenga tal trabajo, cuando logre tal cosa, cuando tenga tal carro, etcétera, ¿no? Pues no, o sea, hay que trabajarlo el día a día y pues me queda claro que hay que disfrutar el proceso también. Así es. Apuntemos todo esto que realmente nos sirve en todos los aspectos de nuestra vida, en cualquier realidad, ¿no? Son como soluciones humanas, ¿no? Que han dado resultado, lo que Aldo nos compartes. Y bueno, es importante que lo tengamos muy presente, ¿no? Bueno, para continuar con este tema que decías sobre algunas actitudes, o sea, me encanta que compartas qué actitud tuviste ante la vida, a qué le dijiste no, a qué le dijiste sí. Vamos a ver, Aldo, ¿qué actitudes les podríamos recomendar o les podríamos aconsejar a las personas que tenemos que decirles adiós? ¿A qué ideas les tenemos que decir adiós porque no nos dejan avanzar? Adiós, despedirlas de nuestra vida, sacarlas para poder enfrentarnos a la realidad. Bueno, de entrada, yo Ujú, siempre he dicho que a veces
hay discapacidades más fuertes que las físicas en el tema de actitudes. Y una es esa, ¿no? La actitud ante la vida. Si tú tienes una buena actitud ante las situaciones, estás ya con la mitad de la tarea hecha, ¿no? Obviamente te facilita enormemente el tener una buena actitud, el ser proactivo, el decir, oye, le voy a entrar, es un reto y cómo lo hago, ¿no? Y más que decirle adiós a algunas cosas, es más bien como enfatizar en cosas, ¿no? En mi situación, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que algunos me dicen, porque yo manejo mucho el tema de resiliencia, es decir, oye, pero enséñame a ser resiliente. Le digo, pues es que es como si te enseñara a estornudar. O sea, no te puedo enseñar a estornudar. O sea, te puedo decir qué te pudiera llevar a tener a características de una persona resiliente, pero pues no te puedo enseñar, ¿no? Para mí una persona resiliente debe de ser colaborativa, fijarse en su entorno, apoyar, debe tener una buena actitud, debe tener muy buen sentido del humor. Esto con el fin de quitarle el drama a las cosas. Yeah. Siempre me da mucha risa que siempre les digo, fíjense, porque muchas veces es como la peor tragedia que le pudiera pasar a un ser humano, el de, quedó en silla de ruedas. Y es muy chistoso que les digo, a ver, ¿qué le pasa al malo en la novela de México? Siempre es, o queda paralítico o quemado. Ese quemado, ese no falla, sí. Entonces, es como la tragedia, ¿no? Y, es que va a quedar en silla de ruedas. Es que hay que reírnos de nosotros y no pasa nada, es quitarle el drama a la vida, ¿no? Obviamente no es fácil, pero el quitarle ese drama y el quitarle pues este sentido de, no sé, de hacerlo más grande de lo que realmente es, y aprender a reírnos de nosotros, aprender a sacar la buena actitud, ¿no? O sea, es algo que a mí siempre me causa risa, ¿no? De repente, cuando voy en silla de ruedas y de repente, pues los niños que en su inocencia y en su transparencia, y de, mamá, ¿por qué está en silla de ruedas? Se me ha tocado ver respuestas adecuadas, no adecuadas, o desde el de se portó mal, es que no hizo tal cosa, hasta gente que se ha persignado viéndome, ¿no? Pero pues obviamente es porque partimos de eso porque no conocen la realidad, ¿no? Ajá. Sí, que es como sí, exactamente una ignorancia que tenemos muchos y que también, pues ahí está como, se refleja qué pasaría cuando desconocemos esas realidades y nos tocan vivirlas. ¿Cómo las vamos a afrontar? ¿No? Entonces, ¿qué es mejor? Estar preparados, o sea, preparados me refiero, no nos podemos preparar para todo lo que pueda haber, porque de seguro no nos va a alcanzar la vida para vivirlo todo, ni siquiera. Pero sí nuestra persona, ¿no? Como dices tú, yo ahorita te comentaba, ¿a qué actitudes les tenemos que decir adiós? Yo ahorita te voy a decir algunas que me gustaría que sí las mencionáramos, pero siempre con el fin, de hecho, de ver en qué vamos a trabajar, a qué le vamos a decir que sí, como lo que tú nos comentabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le diría adiós a la idea de estar en pausa. Yo le diría adiós a esperar una nueva normalidad, ¿no? Y ahorita voy a comentar, y tú también quieres comentar qué opinas de esto, platicamos, ¿no? Decir no estoy preparado, ¿no? Decir tal vez un día pueda, lo que tú comentabas de enfocarnos en el futuro. Sí, ahorita te voy a decir algo que le digo mucho a los chavos cuando están en eso. Luego también, por ejemplo, eso no funciona, porque no le funcionó a tal persona, no, eso no funciona, ¿no? Pues vamos intentando las cosas, ¿no? Y luego, por ejemplo, esperar que otros tomen decisiones por nosotros, ¿no? Y en este momento de la pandemia, esperar a ver qué hace el gobierno, a ver qué hacen en mi empresa, a ver qué dice mi jefe. No, es nosotros activarnos y dejar de esperar que los demás nos digan cuál va a ser nuestra nueva normalidad. Porque como que te impongan que es tu manera normal de ser como Aldo o a mí como Nancy, como que no es tan padre, sí, ¿no? Eso se oye un poquito así como si fuéramos un poquito una masa, ¿no? No personas individuales. Sí. Nomás recapitulando un poco lo que comentabas, que decías que yo siempre le digo a los chavos cuando dicen, no, es que cuando les digo, mira, te vas a pasar así de la silla de ruedas a tu cama y te vas a subir del suelo tú solo a la silla de ruedas. Y lo primero que me dicen, no puedo. Le digo, no, a ver, no, tienes que cambiar el no puedo por no lo he intentado lo suficiente. Y eso
y los corrijo y les digo, no puedo, no lo he intentado lo suficiente y se quedan. Entonces les queda el mensaje de tengo que intentarlo hasta que me salga, ¿no? Porque realmente digo, pues no hay pretexto, o sea, yo lo puedo hacer, tú también puedes hacerlo. Y respecto a esta nueva normalidad, pues es que no es nueva normalidad, no es la realidad, o sea, no es como, ay, la nueva normalidad, pues no, es la realidad y hay que adaptarse, ¿no? Es lo que comentamos hace rato, ¿no? Si no estás en constante evolución, te vas a quedar atrás y en todos los aspectos, no nada más en lo económico, ¿no? Sino también en lo personal, en lo espiritual, etcétera, ¿no? Porque hasta eso he visto, ¿no? De repente, ¿qué voy a hacer? No puedo ir al, no puedo ir al templo. Y pues, Sí, no, sí, o sea, pudimos observar y podemos observar actitudes de muchos tipos y en cada aspecto, ¿no? En cada aspecto de la vida, no solamente, porque sí, sí, pues el hecho de adaptarnos a las circunstancias significa ser creativos, ¿no? Significa pensar cómo lo voy a hacer ahora, son retos. y aparte es una habilidad que la aplicas en todo momento, ¿no? O sea, por ejemplo, hay veces que, no sé, me ha pasado varias situaciones por X o por Y, no sé, sobre todo pasa más cuando me subo a la camioneta a manejar. De repente, no sé, se me olvida ponerle el freno o pasa algo y la sierra se va para allá. Entonces, pues tengo que ingeniármelas como poder adaptar a eso, ¿no? De repente se me cae algo y en vez de subirme, pues las trato de ingeniar y eso es una habilidad que, que inclusive hasta en algunas carreras es materia, ¿no? La resolución de problemas. Sí. Entonces, eso para mí me queda muy claro, sobre todo en el tema de mi carrera, que es ingeniería en sistemas, cuando veamos la implementación de sistemas, es que de repente yo llegaba más rápido o tenía más propuestas como para llegar al mismo punto, ¿no? Es que se puede hacer de esto y esto, porque es una habilidad que vas adquiriendo el resolver problemas y adaptarte a la situación. Claro. Y que hay algo que yo lo vi no solamente en la vida, sino también inclusive en la parte profesional, cuando yo llego a implementar un sistema, la resistencia al cambio es lo que retrasa todo y generalmente pues suelen ser personas mayores, pero al fin y cuentas nada más es una resistencia al cambio, que también lo pueden presentar cualquier persona, ¿no? Claro. Y esa resistencia al cambio es aferrarte a algo que no está pasando o algo que no va a pasar, es decir, quiero volver al pasado, ¿sabes? Y no, Algo a que ya ver, no es. no, es como, a ver, esto ya cambió y así va a ser, ¿no? Sí, tener muy claro, por ejemplo, la idea de perseverar. A mí me encanta la virtud de la perseverancia, porque creo que es una virtud, bueno, todas las virtudes son para las personas, pero es una virtud que nos hace diferenciarnos de las máquinas. Una máquina se descompone y ahí queda, ¿no? Se traba y ahí queda, ya no puede, se atoró. Las personas no. Las personas tenemos un obstáculo que pasa, perseverar, ¿no? Continuar. Tenemos inteligencia, tenemos creatividad, tenemos libertad, capacidad de adaptación, tenemos, no somos máquinas como para decir, me atoré, ya, o sea, ya las cosas no son como las había pensado y ahí me quedo. Y me asusto y me traumo y ya no puedo seguir. No, eso le pasa a una máquina. Sí, de hecho, pues muchas veces lo escuchamos y también yo lo escucho más en el deporte, ¿no? Que eh, la gota de agua perfora la piedra no por la fuerza, sino por la constancia, ¿no? Igual también en el deporte, es que tarde que temprano eh, el trabajo va a vencer la, el don, ¿no? Es decir, lo que traigas, lo que trabajes va a superar lo, el trabajo que hiciste a algo que venía innato, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora sí, como tú nos comentabas, ¿a qué decirle sí? ¿No? Para enfrentar, yo ya les comenté qué ideas tenemos que quitarnos en la cabeza, esos fantasmitas que sí nos dan vueltas en la mente muchas veces, que les traemos porque lo aprendimos, porque lo escuchamos, porque nuestro entorno familiar o social fue así. Bueno, hay que identificar todas esas cosas que nos atoran, que no nos dejan y nada más nos llena de miedo, ¿no? Pero entonces, ¿a qué cosas sí? Yo diría, por ejemplo, en lugar de prepararnos para la nueva normalidad, es prepararnos siempre para la vida. ¿Sí? ¿No?
tener también una vida encaminada a los logros. Creo que eso, Aldo, es algo que tú nos das ejemplo. Desde el principio tú te empezaste a plantear metas cortas, después ya fueron enormes tus metas y tus logros, no se diga, este, porque en realidad has podido hacer muchas cosas, Aldo, que digamos la persona promedio no. De poder sí se puede, pero que no lo logramos tan pronto. 11 años son, bueno, casi 11 años. En casi 11 años podríamos decir mil cosas. Sí, pero es eso, ¿no? Es como primero conocer tu realidad, conocerte a ti mismo, eh, trabajar en metas cortas, que las metas cortas te van a llevar a metas mediano y largo plazo, y que todas esas metas que vas logrando te van dando base para la que sigue, ¿no? Y con un propósito, ¿no? Un propósito, saber para dónde vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, la parte deportiva sí ya no, lo que pasaba, ¿no? Que era 5 kilómetros, luego va a ser una de 10, luego va a ser un medio maratón, luego maratón, y en el, hasta, pues ya no más correr, no, ahora hay que hacer triatlón, y de triatlón, pues me metí todas las distancias, y ya no pienso subirles así ya, porque ya también el cuerpo también tiene su límite, ¿no? Pero, pero en este aspecto que comentábamos de de cómo hacer o adaptarnos, pues es tal cual, ¿no? Conocernos, ver cuál es la realidad, por más inesperada que sea, estudiarla, ver qué es lo que está pasando contigo, conocerte, ver cómo te está afectando a ti y entonces ponerte a trabajar en eso, ¿no? Así es, autoconocimiento. Creo que es una de las claves, ¿no? Sí. Y conocer la realidad, para, bueno, conocer tu realidad, aceptarla es muy importante, aceptarla para poder trabajarla, ¿no? O sea, trabajar con lo que cuentas. Saber, creo que también es importante saber con qué cuento y con qué no cuento, ¿no? Yo siempre les digo que enfóquense en lo que sí pueden hacer y no en lo que no. En lo que no. Saber, ¿de qué nos puede servir saber con lo que no cuento? Pues para no contar con eso, ¿no? Porque si estamos solo volteados a ver, no tengo, no puedo, no esto, perdí tal, ¿no? Eso pues no nos va a ayudar a darnos cuenta de lo que sí tenemos, nadie lo pierde todo. Todos tenemos mucho, mucho, mucho que con lo que contamos en nuestra realidad actual, en el momento en el que lo necesitamos, ¿no? Sí, y lo que te comentaba, ¿no? Ahora, pues ya después de afrontar esta realidad inesperada que en su momento pues me cambió la vida totalmente, eh, pues ahora lo veo como una bendición, porque ese proceso o lo que viví me hace ser la persona que soy ahora y me hace ser una persona plena. Claro, lo que nos lleva a pensar, no, o sea, yo diría con tu ejemplo, no temerle a las realidades inesperadas, no temerle, prepararnos, afrontarlas para, pues aquí hay un ejemplo de todo lo que has podido ser y hacer, ¿no? En tu vida con esto, con esta situación. Todo lo que te impulsó y además no se quedó en ti nada más, sino en otros, ¿no? Todo lo que has podido ayudar a tantas personas que has podido llegar a decirles, no se queden, la vida continúa. Que para mí esa es la satisfacción más grande, ¿no? Obviamente me encanta hacer triatlón, me encanta ponerme metas, me encanta entrenar, pero la satisfacción más grande que tengo es ver a los chavos volviendo a tener vida, volver a tener proyecto de ellos, volver a tomar sus propias decisiones, ver a chavos que vuelven a ser cabeza de familia, que vuelven a ser proveedores para sus hijos, eso para mí es la mayor satisfacción. Muy bien, pues claro, siempre compartir el bien y mientras más se comparte, más crece, ¿no? No se acaba. Y bueno, también no solamente ahorita estamos hablando de hasta donde has llegado, Aldo, pero tienes seguramente proyectos grandísimos. Está la construcción del centro de rehabilitación, que está ahí en Tlajomulco, ahorita está un poquito detenido precisamente por la pandemia, eh, pero ya esperamos retomarlo, entonces pues también ahí va a ser interesante volver a, bueno, ya tenemos una parte recaudada, pero pues hay que recaudar para que se logre completamente ese centro de rehabilitación que va a ser el primero en toda Latinoamérica especializado en lesión medular. El primer centro de rehabilitación en toda Latinoamérica, aquí en Jalisco, en Tlajomulco. Y es a través de la Asociación Don Bosco sobre Ruedas. Sí, fue por ahí en 2016, fuimos invitados a participar en la ONU, en ECOSOC, que es
la semana del consejo, en el tema fue de grupos vulnerables. A raíz de eso presentamos un proyecto para que se hiciera esto acá en Guadalajara, pues lo aceptaron y ya, bueno, lo aceptaron desde 2017, obviamente llegó el proceso y en este año pusimos la primera piedra, pero pues llegó la pandemia, entonces ahí también estamos detenidos un poco, pero ya estamos retomándolo para que pues sigamos con este proyecto. Bien, muy bien, Aldo. Y por último, yo antes de leer algunos comentarios que Sí, nos hayan hecho, tenemos sería... algunas preguntas con otras que nos salen. Ah, ok. Entonces, nada más, también algo que me llama la atención de ti, algo que me encanta, es que la otra vez me decías, no hay que ejercitarnos solo físicamente, ¿no? Muchas veces le damos importancia de hablar de ejercitarnos a, pues sí, haz algo, un deporte, algo, ¿no? Pero me comentabas también de la necesidad de ejercitarnos en otros aspectos de nuestra vida. Sí, en mi caso, digo, yo le decía es que también hay que ejercitar el espíritu, la mente, porque esos son herramientas que no se te olvide tenerla, ¿no? Son como los pilares en tu vida y de repente si uno está más fuerte que el otro, pues vas a tenerlo desnivelado, ¿no? Entonces hay que tratar de siempre ser equilibrado en eso, ¿no? Y pasó esto, ¿no? De la pandemia y de repente, digo, volvemos a lo mismo, yo trato de aterrizarlo un poco la experiencia en mi caso y en la parte deportiva yo veía grandes atletas que se estaban cayendo y era porque no tenían trabajada la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque no les era imposible trabajar dentro de su casa. Parte del triatlón, la mayoría de los que hacemos triatlón, lo que nos encanta es el contacto con la naturaleza, el poder nadar en aguas abiertas, Sí. el ir en la bicicleta en la carretera, ver los paisajes, ver todo y correr igual, ¿no? Entonces, el de repente, oye, pues sí puedes hacer tu deporte, pero no más hazlo de casa. Entonces, pues les tocó trabajar esa mente, ¿eh? Que no la trabajaban. Entonces, pues no, porque de hecho ahora tuve un problema en ir al OVNI y hoy me tocó entrenar aquí en rodillo y pues fueron 2 horas de rodillo y dije, pues ahora entrenas doble, físico y la mente también, porque hay que aguantar, ahí es diferente, ¿no? Entonces, no solamente es ejercitar el cuerpo, sino también todos los pilares de tu vida, ¿no? El aspecto físico, intelectual, afectivo, ¿no? Y espiritual. También el aspecto intelectual es muy importante. Hay que aprender, hay que conocer, hay que saber las formas, ¿no? Sí, De cómo hacer las cosas. claro, y es como te va a dar más herramientas a la vida. No es lo mismo llegar a desatornillar algo con la uña o con una moneda, con una llave, que tengas un buen desarmador especial, ¿no? Y de cruce. O sea, entre más herramientas tengas ante la vida, más te va a hacer las cosas más fáciles. Excelente, muy bien, Aldo. Pues si gustas pasar a las preguntas, Sí, a ver si a nos comentaron los algo, porque comentarios, a ver también si hay ya algo por ahí. nos podemos alargar Sí, no sé muchísimo, qué hora pero es. Ah, yo creo que serían como unos 2 minutitos. Sí, ajá. ¿no? Unos 2 minutos. Y, Pues nada más nos mandaron por acá saludos, varias personas. ok. Saludos por ahí, Falcón y un amigo, Ujú. por ahí varios viéndonos. Muchas Pero nada gracias por más sus saludos. saludos, saludos a todos. Les agradecemos mucho que se hayan conectado, que estén interesados en, pues, seguir aprendiendo y conociendo temas y de experiencias que nos pueden servir muchísimo a todos, que nos sirven y pues a practicarlo, ¿no? Yo ya les contestaré personalmente sus mensajes. Entonces, pues por el momento, Aldo, yo creo que es todo, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Mis redes sociales, la San Aldo Chavarría, y el de la asociación es Don Bosco Sorradas AC en Facebook y también en Instagram. Por ahí si me quieren seguir, pues ahí nos vemos, ¿no? Síganlo, de verdad, vale la pena. Sus páginas están llenas de conocimientos, de experiencias, de todo lo que realiza Aldo, de lo poco que nos pudo platicar en este momento, ahí podrán ver mucho más. Pues, Pues bueno, pues muchas gracias y pues ahí estamos en contacto. saludos a todos, gracias por haberse contactado aquí y sobre todo, pues recuerden que es importante que compartamos todo esto. Este video va a quedar aquí en mi Facebook para que por favor, si les gustó, compártanlo con otras personas. Recuerden que es importante siempre ser personas, pero hay que ser personas que suman. Que estén muy bien y hasta pronto. Gracias.